Hay un momento que nunca olvidas. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas veces te digas que ya lo superaste. Está ahí. Silencioso, pero clavado. Como una astilla en el pecho. No sabes exactamente qué día fue, pero sí recuerdas cómo se sintió. Fue ese instante exacto en el que algo dentro de ti simplemente se rompió. Y no fue un grito, ni una explosión. Fue algo mucho más peligroso, fue el silencio. Tal vez fue cuando diste todo por alguien que al final ni siquiera volteó a verte. O cuando ayudaste una vez más a quien solo te buscaba cuando necesitaba algo. O quizás fue después de pedir disculpas por ser tú, una vez más, frente a personas que jamás se disculparon contigo. Ese día, con la mirada perdida, sin energía ni fe, dijiste en voz baja, ya no más. Y no lo gritaste. Nadie lo escuchó. Pero tú lo sentiste. Como si se hubiera apagado una luz dentro, una llama que solía mantenerte sonriendo, aguantando, esperando. De pronto entendiste que nadie iba a salvarte. Nadie iba a hacer justicia. Nadie iba a devolverte el tiempo, las lágrimas, los esfuerzos. Y ahí, sin planearlo, sin buscarlo, comenzaste a morir un poco por dentro. Pero no de la manera que todos creen. No fue tristeza. Fue algo más seco, más frío. Como si de pronto, lo que antes dolía, ya no doliera tanto. Como si tu corazón se hubiera cansado de advertirte y simplemente se hubiera callado. Y ahí, en medio de esa sensación de vacío, se gestó algo nuevo. Algo que aún no sabías nombrar, pero que ya estaba empezando a crecer. Déjame preguntarte algo. ¿Has sentido eso? Ese momento donde tu mente dice basta, pero sin lágrimas, sin rabia, solo con una certeza helada. Si te ha pasado, quiero que comentes ahora mismo, sí, ya lo viví. Porque esto no es solo tu historia. Le ha pasado a más personas de las que crees. Y aquí no estás solo. Este fue el inicio. El punto de quiebre. Y aunque no lo sabías, ese momento no te destruyó. Te transformó. A partir de ahí, todo cambió. Porque cuando algo se rompe dentro de ti, también abre la puerta a algo nuevo. Algo más fuerte. Algo más peligroso. Después del punto de quiebre viene un silencio que lo cubre todo. Es como si el mundo siguiera girando, pero tú ya no estás del todo ahí. Caminas, trabajas, hablas, respondes, pero algo falta. No sientes. O mejor dicho, sientes menos. Lo que antes te hería, ahora apenas te toca. Lo que antes te asustaba, ahora no te importa. Y lo que antes te emocionaba, simplemente ya no te mueve. Te has vaciado. Y eso, para los demás, parece preocupante. Te ven distante, frío, raro. Te preguntan qué te pasa. Pero no lo entienden. ¿Cómo podrían? Ellos aún sienten miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a perder. Miedo a quedarse solos. Tú, en cambio, ya pasaste por eso. Ya lo perdiste todo. Ya lo diste todo. Ya te quedaste solo. Y en ese proceso, el miedo dejó de tener sentido. No es que te hayas rendido. Es que dejaste de resistirte. Dejaste de aferrarte a lo que no te corresponde. Y eso, aunque nadie lo diga, te da un tipo de libertad que asusta. Porque cuando ya no te importa caer, caminas con paso firme. Cuando ya no buscas gustar, hablas sin filtros. Cuando ya no esperas nada, cualquier cosa que venga es ganancia. Y el vacío que antes parecía triste, ahora se siente limpio. Oh, como una hoja en blanco que por fin puedes escribir a tu manera. Porque sin miedo, por primera vez, eres libre. Ya no vives para complacer, ya no cargas culpas ajenas, ya no respondes como quieren que respondas. Ya no tienes la necesidad de justificarte, ni de explicar tus decisiones a quien nunca entendió tus razones. Pero claro, eso incomoda. Porque la mayoría de la gente no sabe cómo tratar con alguien que no tiene miedo. Que no se arrastra. Que no suplica. Que no necesita. Porque alguien que no necesita, no se puede controlar. Y ahí es donde empieza el verdadero peligro. ¿Te está pasando esto? ¿Sientes que has dejado de temer lo que antes te paralizaba? Comenta ahora, dejé de tener miedo. Porque este proceso que estás viviendo no es debilidad. Es evolución. Es señal de que estás cambiando. Y aunque parezca que te estás apagando, en realidad, te estás preparando para encenderte como nunca antes. El vacío emocional no es el final. Es el espacio donde empieza a nacer otra versión de ti. Una versión más silenciosa, pero más clara. Una versión que no suplica, que no tiembla, que no se quiebra con facilidad. Porque cuando ya no te importa perder, te vuelves imposible de derrotar. Y así, en medio de esa indiferencia que los demás confunden con frialdad, tú empiezas a entender algo muy profundo,
lo que perdiste, era justo lo que necesitaba soltar. Lo que dolió, era justo lo que te estaba despertando. Y lo que ahora eres, ya no tiene vuelta atrás. Ahora continúa la transformación silenciosa. Porque ya no estás roto, ahora estás tomando forma. Y eso no todos lo van a entender. Pero tú lo vas a sentir. No hubo un anuncio. No hubo aplausos. Nadie te felicitó. Y sin embargo, fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Porque mientras el mundo seguía esperando que volvieras a ser el mismo, tú ya no tenías ninguna intención de regresar. Habías cambiado. No con gritos, ni con venganza. Cambiaste en silencio. Y ese es el cambio más peligroso de todos. Empezaste a hablar menos, pero observabas más. Te alejaste de personas sin hacer ruido, sin cerrar ciclos dramáticos, sin discursos. Simplemente te fuiste. Y aprendiste que no necesitas decir me voy cuando ya no estás emocionalmente ahí. Entendiste que tu energía no es para regalarla a cualquiera. Que tu paz no se negocia. Y que si algo no te suma, se va. Ya no buscas. Ya no ruegas. Ya no insistes. Te convertiste en esa persona que antes eras incapaz de comprender. Fría, selectiva, distante. Pero ahora sabes que no es frialdad, es claridad. Ya no te interesa estar en todos lados. Ya no te importa si no te invitan. Ya no te afecta si alguien te ignora. Porque tú estás ocupado construyendo algo más importante que la aprobación ajena, tu propio respeto. Y eso se empieza a notar. Aunque no digas nada, se nota en tu mirada. En tu forma de caminar. En cómo respondes. En lo que decides no explicar. En cómo aprietas los dientes y sigues, aunque por dentro estés en guerra. Porque aprendiste que no todos merecen saber por lo que estás pasando. Que a veces el silencio no es vacío, sino un muro protector que levantas mientras reconstruyes tu alma. Y cuando la gente empieza a notar el cambio, reaccionan. Te dicen que estás raro, que te notan distante, que ya no eres el mismo. Y tienen razón. Ya no eres el mismo. Porque aquel que ponía a todos primero, ya no vive aquí. Aquel que temía quedarse solo, se dio cuenta de que la soledad duele menos que la decepción constante. Aquel que callaba por miedo, ahora calla por decisión. Esto no es ego. No es orgullo. Es autodefensa. Es instinto. Es evolución. Es el resultado de cada noche que lloraste en silencio, de cada vez que te tragaste palabras para no herir, de cada momento donde diste más de lo que recibiste. Y ahora, todo eso que acumulaste, se transformó en una versión de ti que no necesita demostrar nada. Porque ya no vives para ser entendido, sino para estar en paz. Comenta ahora, estoy cambiando en silencio. No porque quieras gritarlo al mundo, sino para que sepas que no eres el único. Porque a muchos nos enseñaron a hablar bajito, a no molestar, a no incomodar. Pero llega un momento en que decides que ya no vas a encajar, vas a ser tú. Y quien quiera estar, que esté. Y quien no, que se vaya sin que te duela. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Porque esa transformación silenciosa que estás viviendo, está a punto de explotar. Y cuando lo haga, no va a quedar nada del tú que solía pedir permiso para existir. Prepárate, porque lo que viene ahora, es fuego. Llega un punto en este proceso donde dejas de sobrevivir y empiezas a dominar. No al mundo. A ti. Porque mientras todos siguen buscando a quien culpar, tú ya no culpas a nadie. Ya no necesitas explicaciones, ni perdones, ni finales claros. Has aprendido a vivir con preguntas sin respuesta. Y eso te da poder. Mucho más del que imaginabas. Ahora entiendes que el verdadero peligro no es levantar la voz. Es cuando decides no reaccionar. Es esa calma que confunde. Esa frialdad que no es ausencia de emoción, sino una señal de que por fin estás en control. Control de lo que dices. De lo que sientes. De a quien le das tu energía. El nuevo tú no ruega. No suplica. No persigue. El nuevo tú se planta. Se enfoca. Se vuelve intocable, no porque sea invencible, sino porque ya no le das acceso a cualquiera. Y eso te vuelve selectivo. Estratégico. Peligroso. Porque quien ya no necesita, no se puede usar. Y quien ya no desea ser querido a toda costa, no puede ser manipulado. Y lo más interesante es que la gente empieza a tratarte distinto. Antes te ignoraban, ahora te observan. Antes se aprovechaban, ahora te respetan. Pero no porque hayas cambiado tus palabras, sino porque cambió tu energía. Ya no estás disponible como antes. Ya no estás siempre para todos. Ya no das sin preguntar si hay reciprocidad. Y ese nuevo tú empieza a incomodar. Porque no se deja manejar. Porque no cede fácil.
Porque aprendiste a decir no, sin culpa. A irte sin mirar atrás. A terminar conversaciones que ya no tienen sentido. A quedarte solo si es necesario. Y eso, no lo soportan quienes siempre contaron con tu debilidad emocional para tenerte cerca. No eres rencoroso. Eres consciente. Ya no haces por otros lo que ni ellos harían por ti. Ya no insistes donde no hay interés. Y en vez de llorar porque alguien no te valora, sonríes al darte cuenta de que ya no lo necesitas. Porque el enfoque te devolvió lo que antes entregabas al azar, tu atención, tu tiempo, tu amor. Y es que cuando te vuelves alguien enfocado, sin miedo, sin necesidad, con la claridad de quién eres y lo que quieres, te vuelves alguien que impone, que inspira, que incomoda. Porque tu sola presencia recuerda a los demás que sí es posible levantarse, que sí se puede renacer después del dolor, que sí se puede elegir la paz antes que el caos. Comenta ahora mismo, ya no me pueden manipular. Porque eso es lo que eres ahora, alguien que ya no se dobla con palabras vacías, que ya no se emociona con promesas, que ya no pierde tiempo donde no hay crecimiento. Y esa versión de ti es peligrosa, porque ya no se detiene por miedo, porque sabe que el dolor ya pasó. Y lo que viene ahora es dominio. Este no es el final. Aún queda lo más impactante, porque después de todo este proceso interno, llega el resultado externo. La consecuencia inevitable de haber cambiado. Lo que sucede cuando la gente nota que ya no eres el mismo, y ahora tienen miedo de perderte. Y entonces pasa. No de golpe, no con fuegos artificiales, pero lo notas. Empieza con pequeñas reacciones, gente que antes te ignoraba, ahora te escribe. Personas que solían minimizarte, ahora te miden con cuidado. Aquellos que nunca pensaron en ti como una amenaza, ahora lo hacen. ¿Por qué? Porque ya no estás disponible. Porque te ven diferente. Porque el tú que necesitaba, ya no está. Y el tú que no necesita, impone respeto. Esa es la consecuencia final. El mundo responde cuando tú cambias tu vibración. Y donde antes había lástima o abuso, ahora hay distancia y precaución. Porque ahora te valoran más cuando no te tienen. Porque ahora se nota que ya no mendigas atención. Ya no te dejas convencer con palabras baratas. Ya no te quiebras con la indiferencia. Y eso es poder. Pero no un poder superficial, de apariencia, de fachada. Es un poder profundo. Nacido del caos. Forjado en la decepción. Templado en la soledad. Un poder que no grita, que no amenaza, que no necesita demostrar. Es un poder que simplemente se siente. Está en tu manera de decir no. En tu forma de mirar sin bajar los ojos. En tu silencio cuando antes gritabas. En tu distancia cuando antes suplicabas. Y lo más hermoso, lo más jodidamente poderoso, es que todo eso que antes pensabas que necesitabas para ser feliz, hoy ya no lo necesitas. Porque encontraste algo mejor, la libertad. La verdadera. La que no depende de tener pareja, amigos o reconocimiento. La que nace cuando decides no volver a traicionarte a ti mismo. La que brota cuando, por fin, eliges ser tú, sin pedir permiso. Ahora caminas diferente. No porque seas mejor que nadie, sino porque eres mejor que quien tú eras antes. Más sabio. Más centrado. Más claro. Más tú. Y ese tú, que se construyó en silencio, que se templó en la tormenta, que renació del dolor, ese tú ya no lo pueden tocar. Porque ya no estás buscando que te quieran. Estás cuidando que te respeten. Comenta ahora, soy libre. No por moda. No por ego. Sino porque lo sientes. Porque sabes que ya no cargas culpas ajenas. Ya no vives para encajar. Ya no bajas la cabeza por miedo. Porque aprendiste a estar contigo. Y cuando alguien aprende a vivir consigo mismo, el mundo ya no puede romperlo. ¿Sabes qué es lo más irónico? Ahora que ya no buscas amor desesperadamente, llega. Ahora que no persigues oportunidades, te encuentran. Ahora que no suplicas atención, la recibes. No porque cambiaste por los demás, sino porque por fin lo hiciste por ti. Y esa es la lección final. Cuando ya no te importa nada, empiezas a importar. Cuando dejas de correr tras otros, ellos empiezan a buscarte. Cuando te liberas de la necesidad, llega la abundancia. Así de simple. Así de brutal. Así de real. Comparte este video si estás en ese proceso. Si sentís que estás cambiando desde adentro. Si te estás volviendo más fuerte, más libre, más tú. Porque esto no se trata de ser perfecto. Se trata de dejar de ser lo que los demás esperan. Y empezar a ser exactamente quien viniste a ser. Fin.